Si eres una persona que frecuentemente presenta dolor abdominal, hinchazón, náusea, vómito, piquetitos, especialmente de consumir alimentos grasosos, este video te puede interesar. Los síntomas o hallazgos que mencioné previamente indican que puedes tener piedras en la vesícula. Los problemas de la vesícula son frecuentes en la población general. Cerca del 15 o 20% de los mexicanos adultos tenemos piedras en la vesícula. La vesícula biliar puede ocasionar una serie de problemas, pero dentro de los más frecuentes son la formación de piedras. En este video hablaremos sobre la vesícula biliar. Vamos a hablar sobre qué es, para qué sirve, por qué se forman las piedras, cuáles pueden ser las complicaciones y cuál es el tratamiento, entre otros temas. Si tienen problemas en la vesícula, alguno de estos síntomas o conocen a alguien que tenga este problema, quédense a ver este video porque tiene información muy valiosa para ustedes. Antes que nada se preguntarán, ¿qué es la vesícula? Muchos de ustedes han escuchado sobre la vesícula, pero me imagino que pocos saben exactamente qué es o para qué sirve. La vesícula biliar es una estructura que es parte del sistema digestivo. Esta se localiza por debajo del hígado y su función básicamente es almacenar la bilis. Al momento que nosotros ingerimos alimentos, se realiza todo el proceso de digestión. El alimento pasa por el sistema digestivo y el hígado se va a encargar de metabolizar ciertos elementos. Por así decirlo, el hígado es como un filtro del cuerpo. Se encarga de metabolizar desde alimentos hasta ciertos medicamentos que consumimos. El hígado, al momento de realizar este proceso, va a formar la bilis. La bilis es un líquido verdoso amarillento que se forma en el hígado y este viaja por el sistema digestivo como parte de la digestión. Este líquido va a salir del hígado hacia la vía biliar, que es donde se encuentra la vesícula. Parte de la bilis va a recorrer toda la vía biliar hasta el sistema digestivo, pero otra parte de esta bilis se va a quedar almacenada en la vesícula. Cada vez que consumamos algún alimento, nuestro cuerpo va a mandar órdenes para que la vesícula libere un poco de esta bilis y se pueda hacer el proceso de la digestión. La vesícula biliar tiene una capa muscular que hace que se contraiga y así expulsar un poco de esta bilis hacia el sistema digestivo. Básicamente esta es la función de la vesícula, almacenar bilis y extraer esta bilis hacia el sistema digestivo como parte del proceso de la digestión. Ahora, ¿por qué se forman las piedras en la vesícula? Hay distintos factores, desde factores hereditarios, el medio ambiente, ciertas enfermedades hematológicas y también por la misma dieta. De las principales causas por las cuales se forman piedras en la vesícula es por la dieta, principalmente alimentos altos en colesterol. Al momento de consumir estos alimentos ricos en colesterol, la bilis que se producirá en el hígado será más espesa. Y la vesícula biliar, al almacenar esta bilis espesa, con el tiempo se va haciendo un tipo de lodo. Esto llamamos lodo biliar, que se podría decir que es la primera fase de las piedras en la vesícula. Este lodo espeso con el tiempo se va haciendo como un tipo de arenilla y también se van formando las mismas piedras. Los compuestos de las piedras de la vesícula son distintos, pero el principal va a ser por colesterol. También están compuestos de otros materiales como sales biliares, calcio, entre otros. Pero el principal compuesto va a ser por colesterol. Entonces podemos decir que uno de los factores más importantes para la formación de estas piedras es una dieta rica en colesterol. Ahora hablemos de los síntomas. La mayoría de las personas que presentan piedras en la vesícula no van a tener síntomas. Cerca del 80% de las personas con piedras van a ser asintomáticos. Pero estas piedras se le van a detectar como un hallazgo en un estudio de imagen. Por ejemplo, en alguna tomografía o ultrasonido que el paciente se realizó por alguna situación, pero como hallazgo observan estas piedras. Pero cerca del 20% sí tendrán algún síntoma. Los síntomas más frecuentes al tener piedras en la vesícula es, como mencioné al inicio del video, dolor abdominal. Este dolor abdominal generalmente se desencadena después de comer alimentos ricos en grasa o alimentos muy abundantes.
El dolor característico es en la parte superior del estómago, principalmente en la llamada boca del estómago o hacia el lado derecho. Este dolor va a ser en forma de piquetitos o como un cólico, el cual va a ser en la parte superior del abdomen, pero también se puede recorrer hacia la espalda. Otro de los síntomas va a ser sensación de hinchazón, náusea, incluso vómito. Esto por la digestión deficiente que ocurre al tener piedras en la vesícula. Cuando estas piedras ya ocasionan una obstrucción importante o una inflamación, el paciente, aparte del dolor, tendrá fiebre. También puede presentar una coloración amarillenta, la cual llamamos ictericia. Puede tener alteración en la orina, siendo una orina oscura, como refresco de manzana, o también alteración en las evacuaciones, siendo unas evacuaciones claras, la cual llamamos acolia. El paciente, al tener estos datos, ictericia, coloración amarillenta, coluria, que es alteración en la coloración en la orina, o acolia, que es alteración en la coloración de las evacuaciones, estamos sospechando que tiene un conducto de la vía biliar obstruida, como el colédoco, lo cual llamamos coledocolitiasis. ¿Qué tan frecuente es tener piedras en la vesícula? La realidad es que es bastante frecuente. Cerca del 15 al 20% de la población adulta tendrá piedras en la vesícula. Pero como mencioné previamente, no a todos les darán síntomas. ¿Qué significa esto? Si salimos a la calle y agarramos 100 personas adultas al azar y a todos les hacemos un ultrasonido de abdomen, cerca del 15 al 20% de estas personas se le detectarán piedras en la vesícula. La población que más frecuentemente presenta piedras son personas adultas que tienen ciertos factores de riesgo. Los factores de riesgo para presentar piedras en la vesícula son la edad, estamos hablando personas cerca de sus 40 años de edad, sobrepeso u obesidad, tienen mayor predisposición a formar piedras en la vesícula, principalmente por el tipo de dieta que llevan. También personas que bajaron de peso muy bruscamente, por ejemplo, personas que se sometieron a alguna dieta extrema o que se realizaron algún proceso o cirugía bariátrica. Pacientes que tienen alguna enfermedad hematológica, como ciertos tipos de anemia. También suele afectar mayormente a mujeres embarazadas, o mujeres que tomaron algún método anticonceptivo basado en estrógenos. ¿Cómo saber si tienes piedras en la vesícula? Normalmente nosotros sospechamos que puedes tener piedras en la vesícula por los síntomas. Estos síntomas son los que expliqué previamente. Pacientes que tienen problemas con la digestión, dolor abdominal en la parte superior del abdomen frecuentemente, son a los que generalmente solicitamos estudios de imagen. El principal estudio de imagen para detectar piedras en la vesícula es con un ultrasonido abdominal. En el ultrasonido abdominal podremos ver la vesícula y su interior. De esta forma sabremos si tiene piedras. También nos dará información sobre la vesícula, el tamaño, si la pared de la vesícula está engrosada o no. Y también podremos observar la vía biliar, si esta vía biliar está dilatada o si se observan piedras en la vía biliar. Otros métodos de detección de piedras en la vesícula es una colangioresonancia magnética, lo cual nos va a permitir observar muy bien la vesícula y la vía biliar, solo que es más costoso que un ultrasonido. Por cuestión costo-beneficio, el estudio por el que nos iremos primero sería un ultrasonido de abdomen y de esta forma lograremos detectar si tienes piedras en la vesícula o si la vesícula está inflamada o si hay alguna piedra o inflamación de la vía biliar. Las principales enfermedades o padecimientos que ocasionan las piedras en la vesícula son las siguientes. Lo más común es lo que llamamos cólico biliar. Un cólico biliar es cuando se presenta este tipo de dolor que les menciono. Después de ingerir ciertos alimentos grasosos o muy abundantes, el paciente tendrá un dolor en la parte superior del abdomen, ya sea en la boca del estómago, como le llaman, o en el hipocondrio derecho, que es justo debajo de las costillas. Este dolor, como lo dice el nombre, es tipo cólico. Pueden ser piquetitos, puede ser un cólico que está localizado en esa parte o se recorre hacia la espalda. Este dolor generalmente dura un par de horas, puede ser desde 1 hora hasta 4 horas y generalmente el paciente presenta mejoría con analgésicos.
Al momento de hacer un ultrasonido en un paciente con cólico biliar, generalmente se observarán piedras en la vesícula, pero la vesícula no se observará inflamada, tampoco la vía biliar. Lo que podemos hacer en estos casos es dar manejo sintomático al paciente, esto con antiinflamatorios, analgésicos, cuidar la dieta y programar una cirugía para retirar la vesícula. Cuando este dolor es muy importante, lleva varios días y es muy prolongado, generalmente estamos hablando de una colecistitis aguda. La colecistitis aguda es cuando la vesícula se inflama. Generalmente es cuando una de estas piedras obstruyen la salida de la bilis hacia el conducto cístico, entonces la bilis se va almacenando y se van produciendo bacterias. Estas bacterias van a inflamar la vesícula. Esto lo categorizamos como una urgencia. Al momento de solicitar estudios de imagen en estos pacientes, vamos a observar, aparte de las piedras, que la pared de la vesícula está engrosada, o sea, hay una inflamación de la vesícula. Los estudios de laboratorio nos van a mostrar que las células de la inflamación, los leucocitos, van a estar elevados. En ocasiones las pruebas de función hepática como la bilirrubina también van a estar ligeramente elevados. Lo que hay que hacer en estos casos es hospitalizar al paciente, empezar con analgésico y antibiótico y retirar la vesícula en cuanto antes, o sea, hacer una colecistectomía. Más adelante vamos a hablar sobre el tratamiento quirúrgico de estas piedras en la vesícula. Cuando el paciente presenta datos de ictericia, dígase coloración amarillenta, acolia, que es alteración en la coloración de las evacuaciones, oculuria, que es alteración en la orina, en la coloración de la orina, estamos sospechando de una coledocolitiasis. La coledocolitiasis es cuando una de las piedras sale de la vesícula y se queda atorada en la vía biliar. Al momento de solicitar un ultrasonido, vamos a observar que la vía biliar, como el colédoco, va a estar dilatado. En ocasiones se va a observar una piedra ahí misma. En los estudios de laboratorio vamos a observar las pruebas de función hepática, como la bilirrubina, elevadas. Estos pacientes también se tienen que hospitalizar y dar tratamiento en cuanto antes. El tratamiento debe ser quirúrgico, lo cual es retirar la vesícula e incluso realizar una exploración de vía biliar para retirar esta piedra de la vía biliar. También se puede retirar esta piedra de la vía biliar mediante un estudio endoscópico llamado CEPRE, que es menos invasivo que una exploración de vía biliar y es el tratamiento de preferencia para despejar la vía biliar. Sin embargo, es muy importante que también debemos retirar la vesícula. Otra complicación que puede ocasionar las piedras en la vesícula es una pancreatitis biliar. Esto es cuando una piedra de la vesícula, especialmente piedras pequeñas, sale de la vesícula, pasa por la vía biliar y se queda atorada en el conducto pancreático, haciendo que el páncreas se inflame. Los pacientes generalmente presentarán un dolor muy intenso en el epigastrio o en la boca del estómago, van a sentir que este dolor les atraviesa y al momento de solicitar estudios de laboratorio vamos a ver las enzimas pancreáticas elevadas. Lo que tenemos que hacer en estos casos es hospitalizar al paciente y dar manejo para la pancreatitis. El manejo generalmente es ayuno, dar tratamiento para el dolor con analgésicos y posteriormente, cuando la pancreatitis se resuelve, hay que retirar la vesícula mediante cirugía. Como ya les mencioné, el tratamiento para las piedras en la vesícula es con cirugía. Muchas veces me preguntan si es posible disolver las piedras de la vesícula mediante medicamentos o mediante ciertas dietas o remedios. La realidad es que estas piedras muy difícilmente se van a disolver con medicamentos. La tasa de éxito para disolver estas piedras con medicamentos u otros remedios va a ser muy baja o nula. El tratamiento efectivo para la vesícula con piedras es la cirugía, es lo que llamamos colecistectomía. Este tipo de cirugía la realizamos por laparoscopía. La laparoscopía es cirugía de mínima invasión, donde se introduce una cámara por el ombligo y se hacen pequeñas incisiones de 1 centímetro en el abdomen. Es muy importante que este tipo de cirugía la realice un cirujano general certificado con experiencia en laparoscopía. Es un tipo de cirugía que tiene muchos beneficios, como una recuperación más rápida, es una cirugía más segura, ya que el hecho de realizarla por laparoscopía nos dará una mejor visión en el área a operar y el paciente podrá retomar sus actividades usuales más rápido. Es muy importante que acudan con un cirujano certificado,
ya que nosotros empleamos algo que llamamos cirugía segura. Al momento de realizar esta cirugía de la vesícula, colecistectomía, buscamos obtener lo que llamamos visión de seguridad o visión crítica. Esto se emplea durante la técnica quirúrgica y su principal función es evitar una lesión de vía biliar. Esta cirugía se realiza aproximadamente en 1 hora y el paciente se va a su casa unas horas después de la cirugía. Se puede ir a casa en ocasiones el mismo día o en ocasiones al día siguiente de la cirugía. ¿Se puede vivir sin vesícula? La realidad es que sí. La vesícula biliar es un órgano no vital que al momento de retirarla uno puede retomar su vida normal. Generalmente pasan un par de semanas en la que el cuerpo se acostumbra a vivir sin vesícula. Durante estas 2 semanas hay que cuidar la dieta, ya que la bilis va a pasar del hígado a la vía biliar directo al sistema digestivo o al intestino. ¿Se pueden prevenir las piedras en la vesícula? En ocasiones sí se pueden prevenir, o como les mencioné previamente, muchas de las personas vamos a tener piedras en la vesícula, sin embargo se pueden tomar medidas para evitar que esta nos cause problemas. Dentro de la prevención o para evitar que nos cause problemas está principalmente cuidados dietéticos y realizar ejercicio, así como control de peso. Dentro de los cuidados dietéticos, generalmente evitar consumir grasas, harinas, cosas fritas y optar por una dieta alta en fibra, en frutas, en vegetales, limitarnos a carnes rojas y consumir ciertas grasas que nos dan beneficios, como por ejemplo pescado o aceite de oliva. Bueno, con esto concluimos el video sobre vesículas. Si tienen alguna duda, por favor, escríbanla. Yo me encargaré de ponerme en contacto o contestar sus comentarios. Recuerden, siempre hay que ser responsables y acudir con médicos certificados ante problemas de salud como este y otros. Aquí les dejo unos videos que les pueden interesar. ¡Saludos!